15 cosas escalofriantes del Imperio Ruso. Según sostiene Simón Sevak Montefiore en su libro Los Romanov, de 1613 a 1918, la célebre dinastía rusa era una familia de megalómanos, monstruos y santos. Ya desde Iván el Terrible, primer monarca ruso antes de que llegaran al trono los Romanov, las atrocidades se hicieron moneda corriente en el gobierno ruso, con masacres masivas y asesinatos selectivos. En el siglo XVII comenzaron las deportaciones, con trabajos forzados, a las remotas regiones de Siberia y el lejano oriente ruso, en las que la vida no valía un rublo. Estas brutalidades fueron cometidas tanto durante el zarato como en el periodo imperial, iniciado por Pedro el Grande en 1721, y algunas incluso las heredó la Revolución Bolchevique en 1917. En este video conoceremos las cosas más escalofriantes que ocurrieron durante la monarquía rusa, un periodo histórico lleno de muerte y destrucción. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La limpieza del pueblo circasiano. La aniquilación del pueblo circasiano fue una matanza masiva sistemática que califica bajo el concepto de limpieza étnica, que terminó con la muerte o el desplazamiento forzado de entre el 95 y el 97% de la población de Circasia durante la invasión rusa de ese territorio, finalizada en el siglo XIX. Circasia, una región histórica de Europa del Este que se extendía por las zonas costeras occidentales del Cáucaso Norte, a lo largo de la costa nororiental del Mar Negro, fue conquistada por el Imperio Ruso durante la larga y cruenta Guerra Ruso-Circasiana de 1763 a 1864. La guerra resultó en la muerte de entre 1 millón y 1.5 millones de circasianos y la destrucción de Circasia, que luego fue anexada por el Imperio Ruso. Los circasianos fueron utilizados por los rusos como sujetos de prueba en experimentos científicos. El ejército imperial ruso empalaba a sus víctimas y abría los vientres de las mujeres embarazadas para devastar la moral de los circasianos. Varios oficiales rusos, como el general Grigori Zas, se refirieron a los circasianos como basura infrahumana y raza inferior, en sus intentos de justificar y glorificar la matanza al por mayor. Los soldados rusos tenían la autorización de la superioridad para forzar sexualmente a las mujeres, y varios circasianos fueron utilizados como conejillos de indias en experimentaciones científicas. La población circasiana que pudo escapar se refugió en el Imperio Otomano, y solo quienes aceptaban la rusificación forzada salvaban la vida. Los rusos utilizaron el hambre como arma de guerra contra aldeas enteras de circasianos, muchas de las cuales eran incendiadas por la noche con la gente en su interior, lo que fue relatado por el célebre novelista ruso León Trotsky. Número 2. El encarcelamiento de Iván VI. En octubre de 1740, la emperatriz Ana de Rusia estaba muriendo sin herederos directos e hizo llevar a su lecho de muerte al infante Iván, su sobrino nieto de 2 meses de edad, al que le dejó el trono en herencia. En realidad, la moribunda pudo haber dejado como heredera a su única sobrina, la duquesa Ana Leopoldovna de Mecklemburgo-Schwerin, madre del infante Iván, pero prefirió dejarle la corona al bebé porque así mantenía en el gobierno a su amante y consejero, Ernest Johann von Byron, al que designó regente del crío. Muerta Ana, el bebé fue nombrado zar como Iván VI y el regente asumió el poder, pero no por mucho tiempo, ya que los padres del emperador niño orquestaron su caída a las 3 semanas. El 96% de su vida en prisión. Iván VI estuvo en el trono, con su madre como regente, durante 1 año más, ya que fue derrocado en diciembre de 1741 por Isabel de Rusia. A partir de ese momento, el niño derrocado vivió encarcelado durante los 22 años restantes de su vida en 2 fortalezas del Imperio Ruso, la de Dunamunde y la de Shinsenburg, donde ni siquiera los comandantes conocían su verdadera identidad. Vasily Mirovich, un subteniente de la guarnición, se enteró de su identidad y planeó liberarlo para proclamarlo emperador. Mirovich convenció a algunos miembros de la guarnición, arrestó al comandante Beretnikov y exigió la liberación de Iván. Sin embargo, cumpliendo las órdenes recibidas, los carceleros asesinaron a Iván el 16 de julio de 1764, a los 23 años de edad, de los cuales había pasado casi 22 en prisión. Número 3. La hambruna rusa de 1891 a 1892. La hambruna de 1891 a 1892
Fue un periodo de hambre masiva que se desarrolló en el Imperio Ruso a lo largo del río Volga, extendiéndose hasta los Urales y el Mar Negro. El mal tiempo afectó las cosechas en la región y la situación se agravó por la ausencia de suficientes reservas de granos y las carencias logísticas. La hambruna ocurrió durante el reinado de Alejandro III y también fue llamada hambruna del Zar y hambruna de la Tierra Negra. El episodio produjo entre 375.000 y 400.000 muertes, y aunque la Cruz Roja no registró decesos por desnutrición, la mayoría de las personas perecieron víctimas de las enfermedades en unos cuerpos debilitados por el hambre. Tampoco se registraron casos de canibalismo ni muertes por propia voluntad. Un causante de la revolución bolchevique. Si bien el clima fue el principal causante de la falta de alimentos, no se le puede endosar toda la culpa por el hambre. Rusia en ese momento estaba muy atrasada con respecto al resto de Europa, y sus primitivos ferrocarriles no estuvieron a la altura del desafío de la distribución de granos en medio de la calamidad. Además, el gobierno solo interrumpió las exportaciones de cereales cuando ya era evidente que se produciría un agudo déficit interno. Incluso el gobierno cometió el error de otorgar un mes de plazo para interrumpir las ventas externas, y los comerciantes de granos se apresuraron a exportar todas sus reservas. El ministro de Finanzas, Iván Wyshegnegradsky, se opuso a la interrupción tardía de las exportaciones. Algunos historiadores señalan que la inefectividad del gobierno zarista en la atención de la hambruna sentó el descontento entre las masas rusas que derivó 25 años después en el éxito de la revolución bolchevique. Número 4. La masacre de Novgorod. La masacre de Novgorod fue un ataque lanzado por Iván el Terrible contra esa ciudad rusa en 1570. Aunque en principio fue un acto de venganza de Iván contra la supuesta traición de la iglesia ortodoxa local, rápidamente se convirtió en una matanza de entre 2.000 y 15.000 personas, e innumerables eventos de violencia y crueldad extrema, uno de los episodios más brutales en el legado del primer zar de Rusia. Tras la masacre, Novgorod quedó en shock y paralizada por la aniquilación de su ciudadanía, lo que, unido a la destrucción física, incluyendo los cultivos, provocada por el asalto, hizo que la ciudad perdiera su estatus como una de las más importantes de Rusia. La matanza fue obra del ejército personal del zar. La masacre fue perpetrada por los Oprichniki, básicamente un ejército privado bajo control personal de Iván, con el poder de pronunciar la desgracia oficial, ejecutar y confiscar la propiedad de los boyardos desobedientes. El zar ejerció este derecho con entera libertad para purgar a todos aquellos a los que consideraba una amenaza. Los últimos años de la década de 1560, bajo el reinado de Iván el Terrible, estuvieron plagados de violencia y conspiraciones. El estado mental del zar estaba en franco deterioro, agravado por sus guerras contra Suecia, Polonia y Lituania, y su profunda desconfianza hacia los boyardos, nobles feudales generalmente pertenecientes a las élites locales gobernantes. El sentimiento antiboyardo de Iván, arraigado desde la infancia, unido a su paranoia y obsesión por el control de todo lo que lo rodeaba, lo llevaron a fundar la Oprichnina en 1565. Ya en 1568, Iván había ordenado el asesinato de más de 150 boyardos y miembros de la nobleza moscovita, en respuesta a conspiraciones reales o imaginarias. Número 5. La escalofriante vida de la servidumbre en Rusia. En la Rusia zarista, la palabra siervo, que significa campesino sujeto a servidumbre, se refería a una persona del campo que carecía de libertad y, a diferencia de un esclavo, solo podía venderse junto con la tierra a la que estaba atado. Esto cambió en el siglo XIX, último de la servidumbre, cuando los siervos se hicieron prácticamente indistinguibles de los esclavos. La servidumbre fue abolida en 1861, con la reforma de emancipación del zar Alejandro II, aunque con anterioridad ya se permitía que los campesinos demandaran su libertad bajo determinadas condiciones. La servidumbre fue la forma dominante de relación económica entre los campesinos rusos y la nobleza desde el siglo XVII. Se produjo con mayor intensidad en las regiones central y meridional del Sárato, y a partir de 1721 del Imperio Ruso. La servidumbre fue poco utilizada en la pequeña Rusia en la actual Ucrania, otros territorios cosacos, Siberia y los Urales hasta el reinado de Catalina Grande. El Imperio Ruso temía una revuelta a gran escala de los siervos. Con Catalina, la servidumbre se extendió por Ucrania, cuando la nobleza empezó a enviar a sus siervos a las regiones cosacas para explotar sus inmensos recursos naturales. Los emperadores y altos funcionarios del Estado ruso temían que la emancipación de los siervos podía ocasionar una conmoción social, pero tomaron algunas medidas para aliviar la situación de los campesinos en su relación de servidumbre con los terratenientes. Nuevas leyes promulgadas por Alejandro I permitieron la posesión de tierras a todas las personas, excepto a los siervos, un privilegio que anteriormente era exclusivo de la nobleza.
Alejandro II abolió la servidumbre en 1861 y se han expuesto diferentes motivos para esta decisión, como el temor de una revolución de los siervos, la necesidad de soldados para el ejército y el cambio en las sensibilidades sociales en Europa. Número 6. Pogromos contra los judíos en el Imperio Ruso. Los pogromos contra los judíos en el Imperio Ruso fueron disturbios a gran escala, selectivos y repetidos, que se iniciaron en el siglo XIX y se extendieron hasta la primera década del siglo XX. Comenzaron después de que, entre 1772 y 1815, la Rusia imperial, en la que anteriormente vivían muy pocos judíos, empezó a conquistar territorios del Imperio Otomano y de la mancomunidad de Polonia-Lituania con grandes poblaciones judaicas. El gobierno imperial ruso designó a estos territorios como zona de asentamiento, en los que se admitió a regañadientes la residencia de la población judía. La amplia región de asentamiento llegó a comprender los territorios de Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Crimea, Lituania y Besarabia, la actual Moldavia. A los judíos se les prohibió trasladarse a otras partes de la Rusia europea, incluyendo a Finlandia, a menos de que tuvieran el estatus de comerciantes del primer gremio, obtuvieran un título universitario o abandonaran la religión judía. La migración al Cáucaso, Asia Central, el Lejano Oriente y Siberia no fue restringida. La religión fue un factor preponderante en los pogromos. Los disturbios contra los judíos que se produjeron antes de 1881 a menudo son clasificados retroactivamente como pogromos. Estos tuvieron lugar principalmente en la ciudad de Odessa, en la actual Ucrania, en 1821, 1859 y 1871. El historiador Bob Weinberg rastrea las raíces de los pogromos en el complejo contexto sociopolítico de Rusia durante ese periodo, sosteniendo que parte de la explicación de la brutalidad reside en el ámbito de las políticas de identidad. Para muchos de los involucrados, sus acciones no reflejaron solo actos de violencia, sino también expresiones de sus creencias cristianas ortodoxas y su lealtad al emperador ruso. Número 7. Pogromos, 1881 a 1882. El uso de la palabra pogromo se popularizó en inglés en 1881, tras una ola a gran escala de disturbios contra los judíos que azotó el suroeste de la Rusia imperial, en las actuales Polonia y Ucrania, entre ese año y el siguiente. Entre 1881 y 1882, se registraron más de 2 centenares de eventos contra los judíos en el Imperio Ruso, siendo los más notables los pogromos de Kiev y Odessa en Ucrania y el de Varsovia en Polonia. Estos sucesos cambiaron la percepción de los judíos rusos respecto a sus propios gobernantes y conciudadanos, e impulsaron al movimiento sionista inicial. La prensa judía tuvo que recurrir a eufemismos de raíz bíblica, como tormentas en el sur y tormentas en el Negev, para eludir la censura imperial sobre los pogromos. Estos nombres son una referencia a Isaías 21:1. El asesinato del zar que había liberado a los siervos desencadenó los pogromos contra los judíos de 1881 a 1882. El inicio de los pogromos fue detonado por el asesinato del zar Alejandro II el 13 de marzo de 1881, del que algunos culparon a agentes de influencia extranjera, insinuando que los perpetradores habían sido judíos. Aunque los 2 hombres de la organización Voluntad del Pueblo que lanzaron las bombas contra el carruaje del emperador no eran judíos, la participación en el complot de una conspiradora de origen judío fue exagerada para justificar los pogromos. Otra conspiradora fue señalada, sin fundamento, como judía, y durante décadas se ha discutido el papel de la prensa rusa en la formación de la falsa matriz de opinión respecto a la responsabilidad de los judíos en el complot que acabó con la vida del zar, que había otorgado la libertad a los siervos. Número 8. Pogromos, de 1903 a 1906. Otra ola de pogromos mucho más sangrienta que la anterior estalló en el Imperio Ruso en 1903, extendiéndose hasta 1906, con un saldo estimado de 2.000 judíos muertos, miles de heridos y numerosas propiedades destruidas. En estos casos, los judíos defendieron sus familias, viviendas y propiedades con las armas. El pogromo de 1905 se erigió particularmente como el más grave de las agresiones en Rusia, tanto en términos de derramamiento de sangre como de daños materiales. Según los archivos policiales de Odessa, al menos 400 judíos y 100 no judíos perdieron la vida, mientras que alrededor de 300 personas, predominantemente judías, resultaron heridas. Se estimó igualmente que 1.632 inmuebles residenciales y comerciales judaicos resultaron destruidos o dañados. Algunos consideran que estas cifras son conservadoras, especialmente porque no reflejan los daños físicos, mentales y económicos ocasionados a los supervivientes. 120 asesinatos y 500 heridos en un solo día en Kishinev. La violencia contra los judíos fue generalizada, extendiéndose a personas, especialmente ancianos, mujeres y niños, que no participaban en la oposición a los agresores.
Los informes señalan agresiones sexuales frente a niños, personas arrojadas desde ventanas y otras atrocidades. El Jewish Daily News publicó un despacho telegráfico llegado de San Petersburgo, reimpreso por el New York Times, respecto al pogromo de la ciudad de Kishinev en 1903, que decía: los disturbios contra los judíos en Kishinev, Besarabia, son peores de lo que la censura permite publicar. Existía un plan bien diseñado para la masacre general de judíos al día siguiente de la Pascua Ortodoxa. La turba estaba liderada por sacerdotes y el grito general de «maten a los judíos» se extendió por toda la ciudad. Los judíos fueron tomados completamente desprevenidos y masacrados como ovejas. El número de muertos fue de 120 y los heridos unos 500. Número 9. Así conquistaron Siberia. La conquista rusa de Siberia empezó en el siglo XVI con la expedición de Yermak Timofeyevich en 1583 contra el Khan tártaro Kuchum y su kanato siberiano, justo al este de los Urales. Timofeyevich era un líder cosaco contratado por el zarato a objeto de subyugar a las tribus siberianas y asegurar nuevos territorios para el comercio de pieles, el recurso más lucrativo de Siberia en aquel tiempo. El cosaco entró en la memoria histórica rusa como una figura casi santa, un devoto cristiano ortodoxo que sirvió tanto a Dios como al zar en el cumplimiento del destino manifiesto de Rusia. Timofeyevich es el equivalente ruso de Cristóbal Colón. En realidad fue un tirano ladrón, brutal y asesino, tanto con sus hombres como con los siberianos. Como resultado de su conquista, abrió Siberia a la expansión rusa hacia Oriente y a la futura destrucción de la cultura nativa siberiana. Opresión zarista y soviética. Durante los 4 siglos siguientes, la Rusia zarista sometió a los pueblos indígenas siberianos, que se vieron obligadas a pagar un tributo en pieles, mientras recibían males como la viruela, el tifus y el alcoholismo. Los misioneros cristianos suprimieron el chamanismo, las costumbres y el idioma siberianos, mientras que grupos más grandes y cohesionados, como los yakutos, los buriatos y los tubanos, tuvieron la fuerza para resistir la rusificación total. Grupos más pequeños, como los kets y los itilmenos, vieron reducida su población y cultura a unos pocos supervivientes rusificados. El régimen soviético trajo consigo un nuevo estilo de opresión con la colectivización que destruyó las formas locales de producción, mientras que los proyectos industriales que ignoraban los efectos sobre el medio ambiente contaminaron grandes extensiones de territorio siberiano. Número 10. La escalofriante táctica de tierra quemada. La táctica de tierra quemada en tiempos de guerra consiste en destruir todo lo que se va dejando atrás: cultivos, alimentos, animales, fuentes de agua, viviendas, herramientas, incluso si pertenecen al que escapa, a objeto de impedir que el enemigo atacante disponga de recursos para continuar la persecución o para realizar una ocupación prolongada del territorio conquistado. Si bien Rusia no inventó la táctica de tierra quemada, ha sido el país más exitoso en su aplicación, y con ella derrotó a los suecos en 1708, a Napoleón en 1812 y a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Puede ser una táctica muy costosa. Al quemar cada zona que tuvo que abandonar durante su retirada tras la invasión alemana de 1941, la Unión Soviética se aseguró de que ningún suministro cayera en manos de los soldados del Tercer Reich. Esta táctica parece brillante si se ignoran los escalofriantes daños que puede causar a los civiles, que se van quedando por detrás de las líneas enemigas. En el caso de Rusia, durante la Segunda Guerra Mundial, miles de rusos murieron de hambre y de frío como consecuencia de la destrucción de reservas de alimentos y viviendas por parte de su propio ejército para impedir que cayeran en manos alemanas. La táctica de tierra quemada maximiza sus beneficios cuando la población civil puede escapar al lado de su ejército en retirada. En 1812, casi todos los moscovitas abandonaron Moscú y le dejaron a un deprimido Napoleón una ciudad solitaria y en llamas. Número 11. Okrana durante la Revolución de 1905. El Departamento para la Protección de la Seguridad y el Orden Público, abreviado con el nombre de Okrana, fue la policía secreta del Imperio Ruso a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Creada para combatir la actividad revolucionaria de izquierdas y el terrorismo, la Okrana tenía oficinas en las ciudades imperiales y en las principales capitales europeas, y sus prácticas de operación incluían el espionaje, la contrainteligencia, las operaciones encubiertas y la eliminación de objetivos de alto valor. Uno de sus agentes más célebres fue Yakov Zhitomirsky, un prominente bolchevique que se infiltró en el círculo más cercano de Lenin. La Revolución de 1905, caracterizada por marchas y huelgas aparentemente espontáneas, dejó al descubierto las limitaciones de la Okrana para controlar los movimientos populares de masas. Organizó los asesinatos de von Plebe y Stolypin. La Okrana no solo careció de la capacidad para prevenir los movimientos de masas de 1905, o incluso para contenerlos una vez que estallaron,
sino que sus intentos equivocados es posible que hayan empeorado los disturbios. Dado que sus intentos de represión nunca fructificaron, solo sirvieron para aumentar la rabia de la ya enfurecida población rusa y profundizar su desconfianza hacia el gobierno imperial. Tras la exposición de los agentes dobles Yevno Asev y Dmitry Bogrov, organizadores de notables asesinatos, como los de Vyacheslav von Plebe y Piotr Stolimpin, los métodos de la agencia quedaron en entredicho. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las comisarías de la Ucrania estaban desmanteladas. Número 12. La tragedia de Kodinka. La tragedia de Kodinka fue un tumulto ocurrido en el campo Kodinka de Moscú el 30 de mayo de 1896, en el que 1.282 personas murieron por aplastamiento durante las festividades de coronación del zar Nicolás II. Nicolás II y su esposa Alejandra Feodorovna fueron coronados el 26 de mayo de 1896, y 4 días después fue programada una celebración popular en el campo Kodinka de Moscú. A los efectos fueron instalados 150 bufés para la distribución de alimentos y regalos, y 20 puestos de suministro de bebidas. Estaba previsto que cada asistente recibiría un panecillo, una salchicha, pan de jengibre, pretzels y una copa conmemorativa. La gente empezó a reunirse en el lugar desde la noche anterior, y el 30 de mayo había en el campo una multitud estimada en 500.000 de personas. La fiesta debe continuar. Como a las 6 de la mañana empezó a circular el rumor de que las copas conmemorativas contenían monedas de oro y de que no había suficiente cerveza ni pretzels para todos, generándose una avalancha humana que 1.800 policías no pudieron controlar. Por el suelo quedaron regados 1.282 cadáveres y el número de heridos se estimó en hasta 20.000. La mayoría de las víctimas murieron atrapadas en una zanja cercana, asfixiadas o pisoteadas. A pesar de la tragedia, la festividad se completó en el resto del inmenso campo, sin que mucha gente supiera lo que había ocurrido en el punto trágico. El emperador y la emperatriz se presentaron a las 2 de la tarde y saludaron a la multitud desde el balcón de su pabellón central en el campo, después de que los muertos habían sido recogidos. Número 13. Los zares rusos eran los miembros de la realeza más degenerados. El zar Alexei, quien ascendió al trono en 1645, era un maniático religioso que se despertaba a las 4 de la madrugada a rezar y en Pascua oraba durante 6 horas seguidas. Nicolás I, emperador entre 1825 y 1855, dedicaba la mayor parte de su tiempo a diseñar uniformes y era tan austero que, cuando visitó a la reina Victoria en Londres, se hizo llevar un catre de acero para dormir. Pero muchos otros zares y emperadores rusos practicaron el asesinato, la tortura, la castración y el sexo desenfrenado, haciendo palidecer las actividades pacíficas y pías de unos pocos colegas. Durante 304 años, hasta el fin de la dinastía en 1917, los Romanov fueron una familia de megalómanos, monstruos y santos, dice Simon Sevag Montefiore en su libro Los Romanov, 1613 a 1918. La marca de los Romanov fue la violencia. 2 cesares fueron asesinados, incluyendo 2 estrangulados, 2 baleados, 1 dinamitado y 1 apuñalado. A Pablo I le golpearon la cara con una tabaquera dorada. Alejandro II le volaron las piernas con una bomba. Alejandro I disfrutaba tanto de sus enfrentamientos con Napoleón que, a pesar de que los campos de batalla de Austerlitz y Borodino eran los mataderos más lujosamente decorados de la historia, todavía quería forjar una alianza con Francia para invadir la India británica. A lo largo de su historia, los zares fueron saqueadores, belicosos y violentos sin remordimientos, siempre buscando enfrentamientos fronterizos con Suecia, Polonia y el Imperio Otomano. A ningún Romanov le importaban conceptos como democracia, elecciones, parlamentos y derechos humanos. Pedro el Grande apaleaba a ministros en plenas reuniones del Consejo. Número 14. Las cosas horribles que hizo Iván el Terrible. Iván el Terrible es especialmente conocido por asesinar de un bastonazo en un ataque de ira a su hijo y príncipe heredero Iván Ivanovich, pero el famoso zar cometió muchas otras atrocidades. Una impresionante lista de 8 matrimonios supera, de alguna manera, los 6 de Enrique VIII, a los que se hace referencia con más frecuencia. Según una leyenda, Iván ordenó enceguecer al arquitecto Postnik Yakovlev después de que terminó la catedral de San Basilio en Moscú, para que no pudiera construir otro edificio tan bello en ningún otro lugar. En 1570, el Terrible masacró a miles de personas en Novgorod, ocasión en la que humilló al arzobispo Pippen, un antiguo partidario de la mano dura del zar, casándolo con una yegua. En 1551, Iván masacró y deportó a la población del Kanato de Kazán y asesinó a su leal general, Mikhail Borotinsky, después de que un sirviente le acusara de planear la muerte del zar mediante un acto de hechicería.
Iván se convirtió en un adicto al mercurio como analgésico en la etapa tardía de su vida. Incluso se cree que tenía un caldero en su habitación. Se encontró mercurio en sus huesos y aunque el zar ya mostraba síntomas de inestabilidad en su vida temprana, es probable que su rápido y grave declive psicológico haya sido resultado de su dependencia mercurial. Rusia es conocida por la Checa y la KGB, pero la primera iteración de una policía secreta rusa fueron los oprichniki de Iván, descritos como jinetes vestidos de negro sobre caballos negros que portaban cabezas de perros cercenadas para dar la apariencia de seres infernales. Número 15. Katorga. La katorga fue un sistema de trabajo penal del Imperio Ruso, heredado por la Unión Soviética, en el que prisioneros eran enviados a colonias penales remotas en amplias zonas deshabitadas de Siberia y el lejano oriente ruso, donde nunca había suficientes colonos y trabajadores voluntarios disponibles. Los prisioneros debían realizar trabajos forzados en duras condiciones. La mala fama de Siberia como lugar de castigo data del siglo XVII. Los campos de Katorga fueron fundados por el zar Alexis de Rusia en el siglo XVII en zonas despobladas y recién conquistadas en las que escaseaban asentamientos humanos y fuentes de alimentos. De este periodo data la terrible fama de Siberia como lugar de castigo, que se asentó durante la era soviética con los gulags. Era un tipo de castigo dentro del sistema judicial del Imperio Ruso, que combinaba el confinamiento, el trabajo forzado, duro, no calificado o semicalificado e instalaciones simplificadas. Tras la reforma en 1847 del derecho penal ruso, la katorga y el exilio se convirtieron en castigos habituales para los que participaban en revueltas dentro del Imperio Ruso. Esto provocó que los polacos, uno de los pueblos más rebeldes del imperio, fueran enviados masivamente a Siberia, donde formaron una minoría que aún subsiste. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre estas 15 cosas escalofriantes del Imperio Ruso. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.